Hola, hola, ¿cómo están? Buenísimas noches. Yo soy su amiga y servidora Regina Vallecillo Hernández. Y pues bueno, el día de hoy vamos a empezar a darle la bienvenida a este 2025 con una maravillosa sorpresa que nos va a hacer el favor de inaugurar esta segunda temporada de Pijamada Jurídica, que la verdad es que le damos las gracias a todos ustedes que nos han hecho la deferencia de seguirnos y de estar todavía aquí haciéndonos el favor de vernos, pues les damos las gracias de que sigan con nosotros. Déjenme nada más hacer lo propio para abrir nuestra publicación y que ustedes puedan vernos en vivo y a todo, porque la invitada que tenemos el día de hoy, bueno, ni Obama la tiene. Yo nomás le digo eso. La verdad es que ya la quisiera en sus filas, ya lo hubiera querido todos los gobiernos rusos para enseñarles un poquitito nada más de derecho. Es una gran ponente, es una maestra muy querida por todos los alumnos, la dama de hierro del derecho penal, le digo yo, porque la verdad es que es tan linda persona, pero es de verdad puntual en sus manifestaciones, excelente en sus aportaciones jurídicas, una gran catedrática, pero sobre todo una humanista que le da al derecho la oportunidad de mostrarle otra figura maravillosa, que no nada más es la defensa, sino también la asesoría. Con ella, yo la verdad es que le agradezco infinitamente a esta gran mujer, nos ha dado la oportunidad de poderla seguir. Yo amo el derecho penal, pero cuando me tocó de maestra, adoré la materia penal. Una gran mujer que se dedica a ser muy, pues, ¿qué le diré? Un gran referente en el derecho penal, una gran mamá, una gran hija y una excelente catedrática. Sin más preámbulo, vamos a llamarle a nuestra maravillosa maestra Nancy Villafán. Maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros, maestra. Muchísimas gracias, Regina. Gracias por este espacio. A los que en viernes, ya después de las 9 de la noche, se dieron el espacio para poder acompañarnos en esta charla. Gracias. Sumamente agradecida de todo corazón, lo sabes, por este espacio en donde pues se nos hizo coincidir, Reginita. Ya sé, maestra, hasta que se nos hizo, le dijo Lucero algún día en Jares, hasta que se nos hizo, la verdad es que ya tenía muchísimas ganas de que usted estuviera con nosotros, pero es un fin, o sea, un sinfín de verdad de audiencias en las que la veo, una gran ponente. ¿Cómo le hace, maestra? ¿Cómo le hace para ser mamá, catedrática, abogada, defensora, asesora y todo lo demás? ¿Cómo le hace? Cuéntenos. Todo se lo debo a mi TDAH. Muchas gracias. Ah, ese es el club. Ah, con razón, muy bien. Muy bien. Maestra preciosa, hay una manera muy bonita que es poder aportar siempre. Pero desde el punto de vista del derecho, siempre nos han enseñado a que los errores que comete una autoridad, a que las faltas administrativas que se pueden dar desde el punto de vista de gobierno, nos benefician a nosotros. Y el derecho penal no está evadido de esta situación. Así es que nos enseñaron a ser defensores. A todos nos enseñaron a qué hacer cuando la autoridad se equivoca. Pero queda una figura muy hermosa, muy bonita, que es la figura del asesor. Porque pues antes nosotros teníamos esa, ¿qué le diré? Esa manera de dejarle todo al Ministerio Público y que el Ministerio Público resolviera, hiciera, pidiera, fuera representante de la víctima, y entonces el proceso penal se veía totalmente afectado porque no tenía una figura imparcial, sino una figura parcializada que le creía todo a la víctima y que no le daba oportunidad tampoco al otro gobernado de poderse defender. Casi ya tenías tú la soga en el cuello. Y entonces viene esta maravillosa reforma, pero de repente una mujer llega y nos habla de la asesoría victimal. Alguien se atrevió, alguien muy valiente, y esa fue usted. Empezó con esos maravillosos cursos de la asesoría victimal. Nos empezó a decir que la víctima tiene esa necesidad de ser escuchada, pero también de ser juzgada con muchísima, ¿qué le diré? Con un ojo bien certero, que se le repare su daño, como dice el artículo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y usted se ha vuelto una autoridad.
Así es que de su ronco pecho queremos saber y aprender muchísimo esta noche. Muchísimas gracias, Regina. Pues sí, efectivamente, como tú tienes a bien comentarlo, pues en el sistema de justicia penal tradicional se entendía que la pena era de carácter público porque pues había una persona que con su conducta había infringido lo establecido en una norma penal y esa norma penal se había creado con la finalidad de perpetuar a la autoridad del Estado, toda vez que tú recordarás desde los tiempos de Juan Jacobo Rousseau se establecía la figura del famoso contrato social en donde de buena fe los ciudadanos entregábamos, cedíamos de manera voluntaria parte de nuestras libertades a fin de que ese Estado salvaguardara nuestra propia existencia y nosotros a la vez salvaguardáramos la existencia del propio Estado. ¿Qué implicaba ello? Bueno, pues entonces que el derecho penal específicamente reflejara el famoso jus puniendi. Esto es, que entre más delitos se castigaran, entre más conductas delictivas se castigaran y se sancionaran con penas privativas de libertad, el derecho penal estaba cumpliendo con su fin. Ese fin incluso era ejemplificativo, esperando que esas conductas que habían sido sancionadas de manera ejemplar, pues no volvieran a suceder, ¿no? Después, el derecho penal, pues realmente dejó en el olvido a la figura de la víctima. Obviamente servía dentro de un procedimiento penal porque era la que de manera directa tenía conocimiento de qué había sucedido, cuándo había sucedido, en dónde había sucedido y si podía identificar a la persona que había causado respecto de esta alguna agresión. Para eso nos servía dentro del procedimiento, no había manera de salvaguardar la reparación del daño. Tú recordarás que, por ejemplo, el Código Penal de 1931 a nivel federal y que en su momento se aplicó también para en aquel entonces el extinto Distrito Federal, ese Código Penal contemplaba un artículo, creo que era el 29, si mal no recuerdo, en donde se establecía cuál era la finalidad de la reparación del daño y se limitaba a un tema de restitución. Restituir, en su caso, el valor de lo robado, restituir el bien materia de lo robado y salvaguardar el derecho a que las personas fueran reparadas de un daño moral. Y hasta ahí se quedaba la figura de la reparación del daño. Incluso tú recordarás que se establecía tajantemente que en tratándose de los delitos que afectaran la vida o que afectaran la integridad corporal, para efectos de la cuantificación de esa reparación del daño material o moral, se tenía que ir a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, en esa casilla quedaban todas las víctimas. Si había alguna víctima que desafortunadamente con motivo de un atropellamiento había perdido movilidad de la pierna izquierda, pues entonces esa víctima, con independencia de quién fuera, con independencia de a qué se dedicara, cuál era incluso su proyecto de vida que se pudo haber truncado con motivo de esa afectación a su integridad corporal, nos íbamos a la Ley Federal del Trabajo y entonces se determinaba el monto de la reparación del daño con base en el valor de la pérdida de la capacidad, del porcentaje que se había perdido de movilidad de la pierna derecha o de la pierna izquierda, y hasta ahí nos quedábamos. Ese era el concepto de reparación del daño. Luego así lo empezamos a manejar, pues a lo largo de la misma Constitución. Incluso la Constitución hasta antes de 2008 solamente contemplaba en el 20 de la Constitución las generalidades del proceso de justicia penal tradicional, mixto o inquisitivo y los derechos de la persona inculpada o la persona acusada dentro del procedimiento penal. Viene la reforma de 2008, que en realidad fue una respuesta inmediata a los compromisos que el Estado mexicano ya tenía en el ámbito internacional. Específicamente, pues México había firmado un documento que se llama Declaración sobre los Principios Fundamentales del Acceso de la Justicia de las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder. Ese documento ya hablaba de la necesidad de que las víctimas se convirtieran en partícipes dentro de los procedimientos penales y que además se salvaguardara su derecho a ser reparadas integralmente por los daños que se les causaran. Esto es, el Estado tenía un compromiso, tomar en consideración a las víctimas de los delitos y además se tomaba en consideración el derecho que tenían estas a ser reparadas por los daños de manera integral, obligación que se atribuía el Estado correspondiente.
Viene la reforma de 2008 y no podía solamente salvaguardarse un debido proceso a favor de las personas inculpadas, imputadas o acusadas, sentenciadas. También se tenía que tomar en consideración a la víctima para empoderarla, y de ahí surge el 20 de la Constitución, apartado C, con un conjunto de derechos que, te voy a ser honesta, de 2008 hasta yo creo 2013, no se materializaba el tema de los derechos de las víctimas, incluso todavía en la comprensión de qué debería de entenderse por el derecho de las víctimas a ser asesoradas jurídicamente, se entendía indebidamente que esa asesoría jurídica era la que les brindaba el agente del Ministerio Público y no el derecho que tenían estas a ser asesoradas de manera técnica y especializada por una persona que fuese licenciado en Derecho y que no era la figura del agente del Ministerio Público. Luego nos alcanza la reforma en materia de derechos humanos, 6 y 10 de junio de 2011. Se modifica en la reforma del 6 de junio el título primero de la Constitución junto con el artículo 1 para reconocer el alcance de los derechos humanos. Posteriormente a ello, pues entonces ya no nos quedaba de otra más que materializar ese tema de los derechos humanos a favor de las víctimas. Y no solamente las víctimas de los delitos, porque insisto, en esa declaración sobre los principios fundamentales de acceso a la justicia de las víctimas del delito y del abuso del poder, se hablaba de dos tipos de víctimas, las víctimas del delito y las víctimas del abuso del poder. ¿Quiénes iban a ser las víctimas del abuso del poder? Las víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Y nosotros ya veníamos, pues ahora sí que voy a repetir lo que todos los días escuchamos en las mañaneras, ya veníamos con un caos que se había generado en el año de 2006 con una declaratoria de guerra en contra del narcotráfico. Y entonces hubo víctimas que en aquel entonces, antes de 2006, pues probablemente no nos hubiéramos imaginado. Se empieza a dar el tema de las desapariciones forzadas, las organizaciones criminales que en aquel entonces estaban perfectamente identificadas y que operaban en ciertos puntos de los estados de la República Mexicana, pues al cerrarse el tema de dedicarse a la actividad del narcotráfico, empiezan a cometer secuestro, empiezan a cometer trata de personas, y muchos de esos tipos penales no estaban establecidos en las legislaciones penales. En consecuencia, no solamente habían sido víctimas de un delito que para empezar ni tan siquiera tenías cómo encuadrar esos elementos porque el tipo penal no estaba descrito dentro de la norma penal. Y entonces venía una respuesta respecto de las omisiones que se tenían por parte del Estado en el tema de cómo se investigaban ese tipo de conductas delictivas y se convirtieron en víctimas de derechos humanos, de violaciones a sus derechos humanos. De ahí, pues surge en el 2013 como digamos que como mecanismo para materializar esos derechos ya establecidos en la Constitución, la Ley General de Víctimas. Y por allá hasta el 2014 surge, 2014-2015, el reglamento de la Ley General de Víctimas. Y recordarás tú que por allá en el 2014, pues se presenta esta situación terrible en el caso de los chicos de Ayotzinapa, estos chicos que eran maestros rurales en proceso de preparación y que además pues hubo un grupo de chicos que pertenecían a un equipo de fútbol, los avispones, y esos chicos que pertenecían a un equipo de fútbol que iban a bordo de un autobús, pues fueron también, pues, agredidos, quién sabe por quién, ¿no? Pero hubo omisiones por parte del Estado respecto de el cómo se estaba dando justicia para los sobrevivientes. Se presentó el caso, recordarás tú, de este chico que pues fue uno de los cuerpos que desafortunadamente se encontraron en la vía pública en el estado de Chilpancingo, de este chico, si no mal recuerdo, era el chico César Mondragón, me parece. Su cuerpo quedó, su rostro quedó totalmente, pues, desollado y demás. Y bueno, pues esta fue uno de los primeros asuntos que tuvieron que llegar a las puertas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque el estado de Guerrero en aquel entonces no tenía Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pese a que desde 2013 ya estaba la Ley General de Víctimas. Luego se presentó el caso de uno de los sobrevivientes de este equipo de fútbol que desafortunadamente quedó en condición muy mal de salud y que su familia, pues era familia que venía de un poblado en condiciones económicas, pues de difícil acceso para poder trasladarse al hospital del sector salud en el que a él estaban brindando esos servicios médicos. La Comisión de Derechos Humanos, a través de la recomendación que se emitió en tratándose de las indagaciones de
este caso, dentro de los puntos que refiere, pues era el atender, el indicarle a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que dentro de las medidas de ayuda inmediata que tenían que brindarle a los familiares de este chico, era acondicionar un espacio dentro del hospital, en el mismo dormitorio en donde el chico pues permanecía recibiendo los servicios de salud, para que la familia de este chico pues estuviera atenta a él y no se generaran más gastos económicos. El hospital, atendiendo a ese cumplimiento por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tuvo que hacer ese ajuste para evitar que se vulneraran los derechos de la familia de este chico en condición de víctimas indirectas. Luego, pues ya fuimos avanzando un poquito más y a los estados de la República Mexicana, pues no les quedó de otra que tener comisiones estatales de atención a víctimas. Y dentro de estas comisiones estatales se tuvo que crear la figura de las asesorías jurídicas públicas. Pero debo de serte honesta, al principio, cuando surge ahora sí ya el tener que materializar este derecho de la víctima a ser asesoradas jurídicamente para salvaguardar los derechos establecidos en el 20 de la Constitución, apartado C y 12 de la Ley General de Víctimas para las víctimas de los delitos, pues no teníamos idea ni cómo lo íbamos a hacer, no teníamos idea ni hacia dónde mandábamos a los asesores jurídicos, que eran licenciados en Derecho, que pues estaban capacitando, especializando. Te voy a ser honesta, sin un programa específico para salvaguardar los derechos a representación y asesoramiento hacia las víctimas de los delitos. Y entonces hubo estados de la República Mexicana que, bueno, los asesores jurídicos se anexaron a las Procuradurías Generales de Justicia en aquel entonces, actualmente ya Fiscalías Generales de Justicia. En otros, las comisiones absorbieron esa función de la figura de los asesores jurídicos, pero en realidad fue un tema que desde el inicio no estuvo perfectamente diseñado, no al menos en el proceso de selección de quienes iban a ser asesores jurídicos y no en el tema de capacitación. Los programas con los que capacitabas a asesores jurídicos eran prácticamente los mismos programas con los que capacitabas a los defensores públicos, es decir, les enseñabas todas las bases del proceso penal, les enseñabas técnicas de litigación, pero pasabas por encima la obligación que tenían estos de salvaguardar la representación para que en su momento se materializaran los derechos de las víctimas previstos dentro de un procedimiento penal. Y de ahí en adelante hemos ido caminando. Sin embargo, en un tema de honestidad de mi parte, te voy a ser sincera, muchos de nuestros compañeros, abogados postulantes, incluso yo creo que muchos agentes del Ministerio Público, desconocen el contenido de la Ley General de Víctimas. Se han ido generando criterios por parte de nuestros tribunales colegiados de circuito, por parte de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aún no hemos logrado, yo creo que igualar esa figura de la víctima del delito respecto de la figura de un imputado en cuanto al alcance de la salvaguarda de sus derechos dentro de un procedimiento penal, ¿no? Nos ocupamos, creo que nos hemos venido ocupando de que los asesores jurídicos hagan las veces de acompañar al Ministerio Público, se sigan preocupando tanto el MP como el asesor jurídico por esclarecer el hecho en el sentido de allegarse de información probatoria y descuidan uno de los derechos fundamentales de las víctimas, el derecho a ser reparadas por los daños que se les hayan causado. Y hoy ese derecho no es un derecho limitado, es un derecho a la reparación del daño de forma integral. Creo que hasta ahí todavía nos falta muchísimo por seguir avanzando. Por eso mi postura siempre ha sido en generar asesorías jurídicas, técnicas y especializadas, porque es lo menos que podemos darle a la víctima de un delito. Ya fue víctima de un delito, pues ahora súmale que sea víctima de omisiones en su derecho que tiene a que se le imparta una justicia de forma adecuada, porque no la asesoramos de manera técnica ni de manera especializada para salvaguardar sus derechos. Déjeme decirle que es una vertiente muy nueva, es una cuestión que los abogados no quieren explotar o no han explotado por un solo tema. La asesoría jurídica no paga defensa. Teníamos un maestro hace muchos años que decía, cuando tú te encuentras acusado de un delito y no tienes dinero, mágicamente el dinero sale cuando te vinculan, cuando ya estás tras las rejas.
Entonces, la asesoría jurídica no tiene esa capacidad porque pues a veces la víctima a la que está representando no cuenta con ese recurso económico. La situación aquí es que nuestra, pues, ¿qué le diré? Nuestra obligación es poder hacer que el derecho los alcance precisamente para esta reparación. Pero antes de seguir, déjeme decirle que ya llegó con nosotros alguien que había retrasado. Él dijo que iba a estar puntual y estaba, bueno, no le quiero platicar, nada más deje que me consigan el cargador de mi computadora que está en la cajuela del coche, para poder, si es que desgraciadamente se me va a pagar esta cosa, ya me está diciendo que el ahorro de energía ya está aquí. 2 segundos, por estamos en vivo, pero mientras déjeme decirle y presentarle a alguien que llegó tarde, ¿verdad? Deje que todo bienvenido, bienvenido. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, al contrario, maestra, el gusto es mío. No llegué tarde, Regi me había dicho que a las 9:30, nunca me dijo que a las 9. Pero bueno, me disculpo. De verdad Es no que podía dejar. Regina sabe que la maestra los viernes no puede fallar a llevar a las bendiciones a los viernes de tacos. Exactamente. Aquí me llevan a la silla eléctrica si los viernes no cumplo con los viernes de tacos. Es el alimento sagrado de todos los mexicanos. No, te Los juro, o sea, tacos. Santiago, yo creo que ha de ser hijo de un taquero o algo así, porque así como lo ven chiquito y demás, sí se anda echando sus 10 tacos. Entonces, o sea, hoy viernes, yo tengo que trabajar toda la semana porque hoy viernes se hace rico el taquero. Entonces, Bueno, eso es aparte de algo que imperdonable. la gastronomía mexicana es muy extensa, la verdad es que los tacos, no, cualquiera que venga de otra parte del mundo a México y prueba los tacos se queda enamorado de México por los tacos. No, y es que debo de presumirles que en mi caso vengo de familia de taqueros. Entonces, tenemos un tío que es quien tiene el puesto de tacos. Y aunque nos hace un descuentito, pues aquí Santiago es de buen comer de tacos. Entonces, su ánimo para levantarse los días viernes es justamente que es día viernes de tacos. Entonces, los viernes para nosotros son sagrados en la noche porque yo creo que el taquero no nos vuelve a vender al siguiente viernes, sino si faltamos un viernes. Entonces, No, sí, aquí sí es de ley. los tacos son sagrados, Santi, eso sí. Cada 8 días, dile a tu mami que los tacos son No, sagrados. es que te digo, o sea, los viernes puede estar muy cansado, de lunes a jueves no se quiere levantar con ánimo, pero el viernes su ánimo para levantarse e irse a la escuela es que es viernes de tacos. No, Eso no está excelente, maestra. Fíjate que, maestra, que ahorita, bienvenido, Isra, hay un comentario de Aurora Saldaña. Me encanta porque cuando haces un comentario, decía mi papá, ¿no? Lo que con la boca se dice, con la mente debe de sostenerse. Dice ahora, la mayoría de los asesores jurídicos únicamente se adhieren a lo que dice la fiscalía. Yo creo que aún falta más capacitación en ese sentido. Es muy fácil hablar desde ese punto de vista cuando no hemos practicado la asesoría. A veces tenemos necesidad de andar buscando compañeros abogados o que nos den apoyo porque no sabemos bien nuestro proceso. La asesoría se vive con el cliente. La asesoría es esa magia que nosotros debemos de echar a andar, ¿sí? Cuando no eres un buen asesor, tampoco vas a hacer una buena defensa, porque el que no sabe pedir justicia tampoco va a poder defenderla. Entonces, yo creo que más allá de decir que los asesores solamente se unen a lo que dice la fiscalía, pues entonces no es probar asesoría, mi querida Aurora, y hay que estudiar más, porque para ser asesor es mucho más pesado, permíteme, de lo que es ser defensor. Acordémonos que la defensa, maestra, son las deficiencias que no hizo, que no le vas a poder demostrar, que no pudiste investigar o examinar para que sea lo bastante y suficiente que te dé para una imputación primero y después. Ya no te escuchamos nada, Regi. Creo que se nos fue ahí Regina. Y ya le debe haber acabado su pila. Pero tiene razón, en este punto, Regi, amiga, te voy a decir el por qué, la verdad. Para mí ser asesor jurídico es una labor titánica, complicadísima y el doble de trabajo
de un defensor, porque tú tienes que suplir las deficiencias del Ministerio Público como asesor jurídico. Tienes que acreditar a cabalidad la reparación integral del daño. Mm, a lo mejor hasta cierto punto, Aurora, tienes cierta razón, porque no voy a hablar por todos. Hay asesores jurídicos que se conforman con el trabajo del Ministerio Público, pero también hay asesores jurídicos demasiado buenos, y mis respetos a los que hacen su trabajo a cabalidad. Investigan la reparación integral del daño, que es su chamba. El Ministerio Público, su trabajo es investigar el delito o lo que pasó, no investigar que sea culpable o sea inocente, investigar lo que pasó. Entonces, la chamba del asesor jurídico, ¿qué es? Investigar la reparación del daño, porque si el Ministerio Público acredita la responsabilidad y acredita el hecho que la ley señala como delito de lo que le estén imputando, entonces el asesor jurídico ahí entra y dice, bueno, si ya está esto, ya se acreditó el hecho que la ley señala como delito, ya se acreditó la responsabilidad, estamos hablando de juicio, ahora yo voy a acreditar esto en reparación del daño. Y es una labor extenuante y la verdad hasta cierto punto desgastante, porque te ponen trabas, solicitas dictámenes en matemática actuarial a Ministerio Público y que no tienen, tienes que hacerlo por tu cuenta, en psicología que está ocupado el psicólogo. Bueno, es una infinidad de cosas, pero sí tiene razón, Regi. La verdad es que los que podemos o los que decimos que únicamente se adhieren, a lo mejor y no hemos tenido el otro lado de la moneda, no hemos sido asesores jurídicos. Y tú no vas a dejar mentir, amiga. Digo, yo te he escuchado tus ponencias y he visto cómo de verdad argumentas y digo, wow, de verdad que es algo bien complejo. Fíjense que en esta, ¿ya me escuchó para empezar? Ya te escuchamos, Regina. Bueno, déjenme decirles que me encanta porque dice, he visto a muchos asesores maestra, en su mayoría se adhieren, no sé cuántos, yo les voy a platicar, desde el 16 de enero, estoy como asesora jurídica acá en Guanajuato. Entro de 3 a 5 audiencias diarias. Yo sí les puedo hablar exactamente de lo que hace un asesor. De 3 a 5 audiencias diarias me toca la guardia, primeramente Dios, a partir de mañana, y es decir, aparte de mis audiencias de la mañana, lo que se genere de las 4 de la tarde en adelante va a ser mío. Y les voy a decir algo, a mí sí me gusta defender a mis víctimas, yo sí me impongo, yo sí le entro, y todos mis compañeros que están ahorita conmigo, a los que les mando un saludo, no saben la tarea tan titánica que tenemos que hacer, porque nosotros estamos en la región B, y nosotros vemos delitos de todos, pero más los de alto impacto por la región en la que nosotros estamos. Entonces, créanme lo que es una labor desde acá a nosotros, es muy bonita porque te permite exactamente estar en el punto donde sabes que le puedes ayudar a la gente. Yo me encanta, yo soy muy altruista en ese punto. Y la verdad, por eso le mandé llamar a la maestra Nancy, porque yo quiero aprender de ella. Ella nos ha dado planes de verdad de reparación tan bonitos. Ella es una mujer que no nada más ha sido defensa, ella se ha metido a la asesoría, como quien también lo hemos platicado con el maestro Jesús Mogollán, que coincidíamos en eso, Regina, necesitamos una asesoría, pero realmente que sea asesoría, ¿sí? Porque es muy fácil señalar, pues es que no hace nada, pues hazlo tú. O sea, realmente yo quiero verte que te vengas a la asesoría, así como eres defensa, que dices, no hizo esto, no hizo lo otro, pues entonces ahora también enséñale a la persona a hacer o a saber cómo sí debemos defenderla. Por eso me atreví a decirle a la maestra, véngase con nosotros. Está muy fácil decir, no hicieron esto, no, yo quiero a alguien que me diga, vamos a hacer esto. Por eso le invité, maestra. Fíjate que yo creo que a lo mejor el comentario de Aurora va encaminado muchas veces a las asesorías jurídicas particulares, porque sí voy a ser bien honesta. Muchas veces toman asuntos o tomamos asuntos en donde viene la víctima y decimos, ay, sí, pues total, ¿no? La chamba la va a hacer el Ministerio Público. Y entonces te ocupas de acompañar al Ministerio Público, insisto, para decirle, oye, ya fuiste, solicitaste videos de las cámaras. ¿Necesitas que la víctima venga para otra diligencia?
Y a veces hasta jodemos con el 258 del Código Nacional. Pero no nos ocupamos de la otra parte, ¿no? Hemos visto muchos casos en donde, por ejemplo, llegamos a la sentencia de condena, se individualiza el fallo de condena, se individualiza la pena y la reparación del daño, se apela, se confirma y nos vamos a ejecución. Y en ejecución, ¿cuánto se logró cuantificar? Pues a veces lo mínimo de lo mínimo, porque no se diseñaron, eso que Israel decía, planes de reparación individualizados. O porque, peor aún, llegas a ejecución y dices, bueno, pues aquí está la sentencia, ya se realizó el incidente en el procedimiento de ejecución para el tema de la reparación del daño, y dijo el señor sentenciado que es insolvente. Y la víctima dice, bueno, oiga, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo recupero parte de lo que ya invertí? Porque yo me tuve que trasladar, porque yo costé el tema de sus honorarios, porque incluso pues mi salud emocional se ha visto afectada con motivo de todo este proceso. He vivido incluso algo que pues me ha tenido tan en adrenalina durante el proceso, que ahora que ya se acabó el proceso y que sé que ya la sentencia de condena quedó firme, pues tengo trastornos en el sueño. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo puedo recuperar? Híjoles, ¿qué cree? Pues que se declaró insolvente. Y entonces no hiciste nada a lo largo del procedimiento para verificar si había bienes, con lo difícil que hoy también a través de los criterios que tenemos, el tema de verificar si tenía cuentas bancarias, hacer uso de las providencias precautorias. No lo hiciste como asesor jurídico, pues entonces regresamos a lo mismo. O sea, sí pasamos un procedimiento en donde la víctima estuvo presente, se empoderó dentro del procedimiento porque acudió a las audiencias, porque en cada audiencia el juez le preguntó si tenía algo que manifestar, pero cuando llegamos al tema de ejecución le decimos, híjoles, ¿qué cree? Que aquí ya le quedamos mal. Pero vaya usted y sea muy feliz con su sentencia de condena, resalte ahí con marcador amarillo fluorescente los años de condena y póngalo en la entrada principal de su casa para que cuando llegue se acuerde que se le hizo justicia. Y me olvidé del tema de la reparación del daño. Pero el asesor jurídico particular no perdió porque recibió honorarios. A lo mejor lo vemos más en el tema de las asesorías jurídicas públicas y obviamente cada quien va a hablar desde el lugar en donde se encuentre. Pero tenemos, por ejemplo, en muchos estados de la República Mexicana, que el tema de asesorar jurídicamente de manera pública a las víctimas tampoco se ha tomado con la seriedad debida. Porque viene la señora Z y entonces a la señora Z le decimos su asesor jurídico es el señor Pedro Fernández. Y él es quien le va a dar acompañamiento. Y en la audiencia en donde necesitaba al licenciado Pedro Fernández, que era su asesor jurídico, con quien ella ya había entablado confianza y empatía, resulta que por carga de trabajo Pedrito ya no subió. Y entonces le vamos a llamar a Juan López. Y Juan López le dice, ¿sabe qué? Que pues a mí me mandó el licenciado Pedro, no se preocupe, aquí el MP ya medio me contó el chisme, ya traigo aquí la carpeta con las notas principales y ahorita a ver qué se hace. Y entonces en cada segmento, dentro del procedimiento, le vamos cambiando de asesor jurídico, porque hay que ser muy honestos. Las asesorías jurídicas tampoco cuentan con el número de asesores jurídicos públicos que se necesitarían. Y tampoco están especializados, no en todas las asesorías jurídicas. Se ha venido caminando, porque insisto, esto es algo muy novedoso, 2013 en adelante. Y si yo quisiera aterrizarlo de una manera más material, pues de 2016 en adelante. Tan hemos tenido vacíos que los colegiados se han tenido que preocupar por establecer que en el caso de representación de niños, niñas y adolescentes en tratándose de delitos sufridos por estos, se requiere de asesores jurídicos especializados. Y que si no la arma el asesor jurídico que haya llevado la víctima no puede dejarse en una condición de falta de acceso a una justicia. Y entonces se tendrá que designar a un asesor jurídico, incluso federal, para que realice las veces de acompañamiento. Porque si tienes un 121 para los defensores que muestran un desconocimiento técnico respecto del procedimiento penal, pues también lo vas a tener que aplicar en igualdad de circunstancias respecto de los asesores jurídicos. Y sí, es una figura que falta muchísimo más por profesionalizarla. Y ser honestos, si es un caso en donde te llegan con un tema de feminicidio o con un tema de tentativa de feminicidio, que hoy es lo de hoy, dado el caso que ya hoy obtuvo un fallo de condena,
un caso mediático por ahí, bueno, pues tienes que saber cuál es la labor de acompañamiento, ¿no? A veces me han llegado temas en donde, oye, pero es que yo no sabía que tenía que acudir a la Comisión de Atención a Víctimas. O sea, ¿cómo asesoraste jurídicamente a la víctima desde el momento uno del procedimiento y omitiste solicitar tu constancia de calidad de víctima? Omitiste solicitar y integrar, anexar tu FUT, tu formato único de declaración victimal, omitiste solicitar el análisis de la comisión para que en todo caso le diera el reconocimiento de víctima y en consecuencia le diera el registro de víctima correspondiente. ¿Cómo te ayudo, no? Oye, eso lo puedo hacer en cualquier... Pues sí, pero si no lo hiciste desde el momento uno, las medidas de asistencia, por ejemplo, a las que hace alusión la ley, por ejemplo, en delitos en razón de género, desde un tema de desplazamiento interno, desde salvaguardar en el caso de delitos en razón de género, la víctima de violencia familiar junto con las víctimas indirectas que son los hijos. Si necesitaba la señora un desplazamiento interno para salvaguardar su integridad y con ello asegurar su comparecencia a lo largo de todo el procedimiento, incluso juicio, pues ¿cómo le dices? Cargue a sus chamacos, lléveselos y váyase a otro estado de la República Mexicana si tiene red de apoyo para que allá la ayuden. Oye, ¿qué hago con mis niños? Por ejemplo, enero, están inscritos en el 4º año de primaria, 5º año de primaria. ¿Qué hago con ellos? O sea, los saco y allá que, pues es que si tú la registraste en la Comisión de Atención a Víctimas, pues entonces vas a tener oportunidad con las medidas de asistencia que el Estado a través de la comisión correspondiente salvaguarde su derecho a la educación en las mismas condiciones que lo tenían. Oye, que me van a desplazar internamente en algún otro estado de la República Mexicana para salvaguardarme, pero mi centro de trabajo estaba aquí en la Ciudad de México y ahora ¿cómo le hago si allá no conozco a nadie y no tengo trabajo? Hay una red de apoyo, una bolsa de trabajo para que a través de las medidas de asistencia allá te garanticen el trabajo. Son medidas económicas. Y desafortunadamente eso es lo que no se hace. Y aparte de eso se hace, maestra. Yo no tengo nada en contra de las comisiones de atención a víctimas, pero a veces parece que, aunque tienen la obligación de decirles a las víctimas qué es lo que se tiene que hacer, porque no son técnicas en la materia, la comisión no se los dice porque pareciera que a veces lo hacen para ahorrarse hasta el más mínimo peso que pudieran. Y entonces seguimos teniendo víctimas que llegan a los procesos y que se empoderan porque sí, porque están en una sala de audiencia. Y porque es más, si quieres, te aplico el tema de recibir a las víctimas en una sala de protección. Pero, ¿y después? Seguimos teniendo víctimas que te dicen, bueno, pues ya ni modo, Lick, ya, pues ya me conformo con que se haya hecho justicia y con que fulanito ya no salga nunca de la cárcel. Pero tú tenías un derecho a ser reparada de forma integral. O incluso planes de reparación que se construyen en las comisiones de atención a víctimas y que están mal diseñados. Porque ninguna víctima va a ser igual a otra. Y entonces parece que, bueno, pues nos ahorramos el trabajo y utilizamos el formato de la víctima X que fue víctima de violación. Total, esta víctima Z también fue víctima de violación. Y entonces cortas, pegas. Y una de las primeras reglas de la Ley General de Víctimas 2627 es que la reparación del daño de forma integral tiene que ser diferenciadora, plena, oportuna, integral y efectiva. Y no lo llevamos a cabo, ¿no? Insisto, es algo que apenas se está construyendo. O sea, cuando hablamos del derecho victimal, es algo que apenas se está construyendo. Digamos que es el chamaco al que apenas le estamos dando forma. Y no solamente es de las víctimas del delito, también de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Y si nos ponemos a hablar de ellas, no acabaríamos. Y a veces, de verdad que de repente nos toca, híjoles, encontrarnos con cada caso en donde es que ni tú como asesor identificaste qué tipo de víctima representabas. Y así te la llevaste, porque un tema importante para salvaguardar el derecho a la reparación del daño es que en la sentencia se reconozca qué calidad de víctima tiene la señora X. Si fue víctima directa, si fue víctima indirecta, si fue víctima potencial. Y nos quedamos limitados en ello.
Entonces yo creo que aquí sí hay muchísimo que trabajar, ¿no? Y si nos ponemos ahí a darle en el buscador del Semanario Judicial de la Federación, son poquitos los criterios que se han venido construyendo en ese sentido. Y si vemos cuáles son las reglas para elaborar un plan individualizado, no te las va a dar el derecho interno. Están en los precedentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y parece ser que aquí todavía nos seguimos quedando cortísimos cuando enseñamos el derecho a nivel licenciatura. Y les enseñamos todo el tema del derecho interno. Y hoy de verdad que creo que no nos imaginamos la falta que nos hace aprender el tema del derecho internacional, sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Yo les pregunto a mis chicos siempre en licenciatura, a ver, ¿qué precedente del sistema interamericano dice esto? No, pues es que no, no lo saben, la ignorancia tiene cura. Es la enfermedad más famosa en todo el mundo, pero tiene cura. Y órale, a estudiar. Porque no podemos seguir así, ¿no? Me queda mirando Víctor, que Víctor ahorita es mi brazo derecho en el despacho, y a decir, ¡ay! Todas las abogadas hablan igual. No, sí, la verdad es que es maravillosa esa parte, pero usted acaba de dar en el cabo y en el punto. Yo creo que Israel no me va a dejar mentir. La ignorancia tiene cura. La ignorancia es un mal que se te acaba cuando te pones a estudiar. Y nosotros como abogados no nada más jugamos de un lado de la cancha. A veces vas como defensa, otras veces vas como asesoría. Y en el punto donde te toque estar, tanto defensa como asesoría, debes de saber lo fino de todo esto. Y una de las cosas, ahorita por ejemplo menciona usted, toda esta cuestión de lo que es una comisión. Guanajuato ha avanzado mucho, ha avanzado muy rápido. La verdad es que yo mi estado lo presumo mucho. En todas las partes y en todos los puntos, Guanajuato tiene una situación muy avanzada que me sorprende mucho, y ahora que estoy más acá en audiencia más, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas se ha esmerado, ¿sí? Por ejemplo, una persona que pierde a un ser que que lo matan, pues tiene derecho esa familia a que si era la persona que estaba encargada del sustento, ellos van y tienen esa oportunidad de ser asistidos. Tienen derecho a que se les proporcione también apoyo en la cuestión de gastos funerarios, a trasladarse, por ejemplo, cuando no tienes la economía. E incluso las fiscalías tienen ese apoyo también, pero pues obviamente, como bien dice usted, yo creo que vamos en el punto donde estamos profesionalizándonos todos en esta cuestión. Yo estaba tomando una maestría que se llama victimología. Obviamente esa maestría es la primer generación y van, pero tremendamente rezagados en todo, ¿no? Y yo dije, no, creo que me voy a esperar unas 2 generaciones más para que aprendan con los otros, porque eso de que vengan a aprender en mi persona no me está gustando. Entonces, imagínense, como escuelas, ¿sí? No tener esa materia de victimología, por ejemplo. Nuestros planes de estudio también se tienen que mejorar. Tenemos que hacerle querer al estudiante y hacerle entender que sí, usualmente el dinero es muy bonito, pero es más hermoso cuando tú puedes y logras hacer que ese derecho sí sea efectivo. Entonces, esta gran oportunidad de la asesoría jurídica victimal es una oportunidad para que se desarrollen en otro ámbito y el Estado, porque al fin y al cabo, los abogados que no están ejecutando o ejerciendo esos derechos, no le están gritando al Estado lo que la sociedad está necesitando. Y cuando tú empiezas a decir, a ver, señor, yo necesito que, por ejemplo, nos tocaba, ahorita platicábamos de un asunto, ¿no? Donde la defensa decía que el daño psicológico se cuantificara o que se pusiera la lupa hasta sentencia. Dije, ay, qué hermoso, ¿cómo crees? Si el daño psicológico está ahorita, la persona está recibiendo todo ese estrés postraumático en este momento, ya cuando llegue a sentencia, no te quiero platicar cómo va a estar. Le dije, entonces no. Y si no lo tiene, el Estado está listo para poder hacerlo.
Ojalá que de verdad esto avance mucho más rápido. Y quisiera preguntarle, esos planes efectivamente que hablábamos, se encuentran en este derecho internacional, maestra. Denos referentes, porque me acuerdo muchísimo, porque ya también a Santiago ya se quiere ir, o sea, ya son las 9:59. Entonces yo creo que Se le nos damos, va el taquero. sí, no se nos ve el taquero, luego el taquero está difícil de que lo encontremos en otro horario. Esos planes, maestra, la legislación, denos ese referente, por favor, para poder tener un poquito más de bibliografía, que no se nos vaya. Y la invitamos a otro programa más en cuanto usted nos diga, por favor. Ya no el viernes, vamos a tener que cambiarlo, le prometemos. Muchísimas gracias, Regis. Bueno, pues es que depende del tipo de afectación que haya sufrido la víctima, por ejemplo, delitos en razón de género, delitos de naturaleza sexual, violación, delitos cometidos en contra de niños, niñas, adolescentes, pues por ahí tenemos las sentencias que han marcado al sistema interamericano respecto del Estado mexicano. Tenemos la sentencia Valentina Rosendo Cantú, tenemos la sentencia Inés Fernández, tenemos la sentencia Digna Ochoa, tenemos la sentencia del caso San Salvador Atenco. Son sentencias que se pueden utilizar para la construcción de esa cuestión de la reparación del daño. A veces uno de los temas que más nos cuesta trabajo establecer en los planes individualizados de reparación del daño es el tema del lucro cesante. Y ahí tienes la información para poder construir de manera adecuada un plan de reparación del daño. Tendrían las fiscalías, las asesorías jurídicas, comisiones de víctimas específicamente, tendrían que contar con personal especializado que dictamine los contextos en los que se desarrollan las víctimas y nos quedamos cortísimos, lo trabajamos con trabajadores sociales. Y eso sí hay trabajador social, ¿no? Y limitamos, diría Israel, bueno, pues es que lo venimos haciendo el tema de la cuantificación con un dictamen en materia de contabilidad. Pues sí, pero el contador no va a ir separando el tema de los gastos que se hayan tenido que erogar por parte de la víctima. Si yo al contador le presento 50 tickets, el contador dice, bueno, yo recibí 50 tickets y entonces empieza a hacer una lista, ¿no? Pero ¿qué gasto representa respecto de las medidas que conforman el derecho a la reparación del daño? Eso no lo establecemos porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Insisto, muchos de los planes, incluso los de las mismas comisiones, no toman en consideración el tema de la convencionalidad y nos quedamos cortos. Sí, claro, por supuesto, la misma Ley General de Víctimas dice que la reparación del daño tiene 2 requisitos. Tiene que ser proporcional, es decir, tiene que haber una relación, un nexo entre el hecho acontecido y el daño que la víctima haya sufrido, y ese daño se va a acreditar a lo largo del procedimiento. Y 2, ninguna víctima pretendería enriquecerse con motivo del hecho delictivo vivido o con motivo de las violaciones a sus derechos humanos. Pero para poder generar esas cuestiones, pues se tienen que elaborar planes individualizados de reparación del daño. Y fíjate que tenemos omisiones que, por ejemplo, pues el mismo Código Nacional establece que toda vez que se trata de un derecho constitucional de las víctimas a ser reparadas de forma integral, ese derecho se puede dejar a salvo. Y entonces a mí me encanta cómo presentamos acusaciones y en la acusación solicitamos que se condenen los mismos términos señalados por el agente del Ministerio Público en su escrito de acusación a la reparación del daño y que se salvaguarde el derecho de la víctima para que se cuantifique en el momento procedimental oportuno a fin de que se le garantice el derecho a ser reparada de forma integral. Oye, ¿por qué estás pidiendo que se cuantifique hasta el momento procesal oportuno? ¿Cuándo es ese momento procesal oportuno? Vienen los colegiados y dicen, bueno, es que sí, o sea, sí está obligada la víctima porque hay un periodo para poder ofrecer medios de prueba y un periodo para poder desahogar esos elementos de prueba. Y entonces el daño es parte de las pretensiones que tiene el Ministerio Público y se tendría que haber ofrecido el medio de prueba para acreditar el tipo de daño sufrido por la víctima y la cuantificación de ese daño. Pero como no puedes vulnerar el derecho de la víctima a que sea reparada por los daños que se le hayan causado, vas y lo dejas hasta ejecución. Y en ejecución entonces le dices al MP, bueno, haz todo lo procedente para poder cuantificar específicamente el tipo de daño causado, lo cual es inconvencional porque eso genera falta de certeza jurídica en una persona sentenciada. Pero la Corte dice, pues como estamos en la vía de tratar de entender de qué se trata el asunto, no vulneres el derecho de las víctimas y continúa salvaguardando, ¿no?
Y la Corte lo dijo de una manera educada. Amiga, perdón que te interrumpa tantito aquí, es un tema importante. Sé que ya se tiene que ir Santi a los tacos, 5 minutos no más. Muchos compañeros litigantes creen que ejecución es para acreditar la reparación del daño. Siempre yo les he referido, salvo tu mejor opinión, y si estoy mal, corrígeme, porque a eso venimos a aprender, que la etapa procedente para acreditar es la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Si bien es cierto, dicen que se dejen a salvo los derechos de la víctima para que en ejecución se haga lo procedente, sí. En ejecución nada más vas a cuantificar. Si ya desfiló tu perito y dice que necesita 10 sesiones, pero ¿qué crees que en el transcurso requirió otras 20? ¿Lo vas a acreditar? Sí. Pero en ejecución vas a cuantificar, ya no vas a ir a acreditar nada en ejecución. Muchos compañeros litigantes dicen que en ejecución todavía se puede acreditar. ¿Cuál es tu opinión al respecto, amiga? Yo no comparto que se tenga que acreditar en ejecución. Obviamente, para los temas que hasta ese momento no fueron susceptibles de cuantificarse, por ejemplo, yo no puedo determinar, por ejemplo, y siempre lo he dicho, una víctima de un delito sexual, yo no le puedo decir con 20 terapias psicológicas ya, ¿no? Porque incluso puede ser que haya acontecido ya el hecho delictivo, que incluso ya se haya dictado sentencia y que aún no recupere en la medida de lo posible la confianza en sí misma, no recupere su dignidad, no se sienta bien consigo misma y requiera más terapias psicológicas. Por eso es que queda abierta ese tema para que cuantifiques lo faltante, pero no para que vayas a ejecución y en ejecución hagas lo que no hiciste en la etapa intermedia. Incluso muchos pretenden hacer la interpretación, ¿no? Bueno, es que como nos dan un tiempo muy cortito en la etapa intermedia, fase escrita, para que realicemos nuestras manifestaciones en términos del 338, por eso pedimos que se salvaguarde. Es que ni deberías de pedírmelo. La misma Constitución dice que si se dicta una sentencia de condena, en esa sentencia de condena, pues se acreditó el daño y si no tengo manera de cuantificar entonces el monto específico de la reparación del daño, salvaguarda el derecho. O sea, esa parte es absurda, se me hace, desde mi cuestión personal. ¿Por qué? Pues porque la etapa intermedia es para todos condiciones de igualdad para que tú ofrezcas material probatorio. Y para eso el procedimiento mismo estableció un juicio, esa audiencia denominada audiencia de individualización judicial de la sanción y reparación del daño. ¿Cuál es el Inclusive, objetivo? Que se acredite la reparación del daño. inclusive, amiga, perdón que te interrumpa, se tienen que desahogar o caldar probatorio que se haya ofertado en la audiencia intermedia. ¿Qué pasa con algunos ministerios públicos que dicen que se tomen en consideración las manifestaciones de la víctima y las manifestaciones del perito? Eso es incorrecto a mi Es que se consideración. apoyan en el tema de no revictimizarlas, pero no es idóneo. O sea, el juez recibe elementos probatorios para acreditar el delito. Posteriormente, para el tema de la pena, el quantum de la pena y para el tema de la reparación del daño, ¿no? Que es justo lo que señala el maestro Jesús Mogollán. El criterio de la Corte ha sido en el sentido de, pues ya entendimos, ¿no? Que no tienen asesorías jurídicas especializadas y que las víctimas no pueden seguir padeciendo por falta de asesorías jurídicas especializadas. Y que como no han aprendido al tema de cómo cuantificar, es más, ni tan siquiera cómo determinar el tipo de daño que sufrió la víctima, menos aún cómo cuantificarlo. Pues entonces no puede sufrir la víctima por ese tipo de falta de asesorías técnicas y especializadas. Entonces salvaguarda su derecho. ¿Y sabes qué pasa, Israel, en ejecución? El juez de ejecución apertura el incidente en términos del 156 de la Ley Nacional de Ejecución y dice, Ministerio Público, haga usted lo propio para que se cuantifique el tema de la reparación del daño integral e informe al sentenciado para que él se pronuncie. Pero insisto, yo estoy de acuerdo con lo que dice el maestro Jesús Mogollán. Desde mi concepto es inconvencional porque estás generando falta de certeza jurídica y entonces generas un desequilibrio en el mismo procedimiento. Estás salvaguardando el derecho de la víctima, pero por el otro lado vulneras el derecho de toda persona sentenciada de acceder a esa seguridad jurídica. Entonces, en esa línea vamos, ¿no? Insisto, de alguna forma porque es un tema nuevo, pero aún falta muchísimo por profesionalizar. Y como yo siempre lo digo, pues total, aunque no haya cuantificado el asesor jurídico privado, se le cobra.
Sí, desgraciadamente es así, pero tenemos ese mal concepto, o tienen. Yo siempre he sido partidario de lo que dices y siempre he seguido esa corriente. Si en juicio no me acreditaste la reparación, no vengas a quererme acreditar ejecución. Aquí nada más vamos a cuantificar qué órganos de prueba o de qué caudal probatorio desfiló en audiencia. Pues con ese vamos a cuantificar, no me vas a acreditar en ejecución. Sin embargo, hay compañeros que dicen que no, pero bueno, cada quien su postura. Y hace un rato leí por ahí saludos a todos los que están conectados, y de verdad que es un honor que estar aquí con la maestra Nancy y con mi amiga y con la maestra Regi también. Muchísimas gracias a ustedes. Maestra, hay mucho que tratar en este tema. No podemos dejar de lado que el taquero de Santiago ya se va. Desgraciadamente, escogimos un día que es privilegiado. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si nos da oportunidad dentro de 15 días para que Santiago no nos vaya al rato a odiar? Nos programamos para un jueves, si usted tiene chance, porque también sabemos que da clases durante toda la semana vía virtual, o nos da un día para poder estar escuchándola. Con todo gusto, Reginita, nos escribimos, nos ponemos de acuerdo y con todo gusto. Muy bien. Y ya me deberás fresas de Irapuato. Ay, ma, es que usted tiene que venir. Mire, ya le platicé a varios amigos y la queremos acá. Entonces, más bien necesitamos, dígale a Santiago, que pues acá los tacos en Irapuato son muy buenos. La verdad es que sí, yo lo llevo a todas las taquerías habidas. Acá se los trae, por favor, se viene, pero un fin de semana, porque mi estado es muy bonito. Entonces, me encantaría tenerla por acá. La invitación está abierta, pero este tema es súper extenso y nadie, lo platicábamos con el maestro Jesús Mogollán ahora que vino para acá, para Irapuato. De verdad. Ahí ya lo llevaste y a mí no. En este no, ni a mí, amiga. El clasismo y el racismo. Sí, ni a mí, amiga, no te preocupes. También a mí me está diciendo. Ya no va a venir el maestro Mogollán porque hoy me dijo que para dar clases ahí. Israel, dile que no le vamos a traer a Ecatepunk. O sea, se está perdiendo del pueblo mágico de Catepec. Ese sí es pueblo mágico, no como Irapuato ni Guanajuato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, espérame, Regi. Aquí llegas con carro y sales sin él. Aquí sí es pueblo mágico. Es mágico. Nada más para que veas. Pero desaparece en un 2x3. Qué barbaridad. No te preocupes. Yo estoy en unos días para allá en Ciudad de México, primeramente Dios. Aparte tengo que ir por una médica y hay que aprovechar para verlos, se los prometo que sí. Pero ¿Los traes presas? Sí, maestra, se lo prometo que se las llevo. Sí, nada más a la maestra Nancy, no te creas, Israel, también a ti. No te creas, amigo. Entonces, pues mire, la comprometemos dentro de 15 días que tenga oportunidad usted de venir, de estar otra vez con nosotros. A lo mejor pudiéramos hablar de un tema que nos quisiera compartir, que es también muy importante, esa calidad de víctima. ¿Quién la tiene? ¿En dónde se sustenta? Los criterios que se han utilizado y por qué el Estado mexicano los ha venido contraviniendo a pesar de la convencionalidad de la cual nos jactamos. Entonces, sería importantísimo eso, porque muchas veces los abogados, los estudiantes, los máster en Derecho también, no comprendemos esa diferenciación, ¿no? Entre una víctima directa, una indirecta, una potencial. Le andamos inventando a nuestros alumnos 4 tipos de víctimas, cuando solamente la ley reconoce 3, pero bueno, hay cuestiones así como que muy especiales que tenemos que tratar. A ver si para la otra el maestro Mogollán se atreve a subirse acá con nosotros al búnker y poder platicar, porque está ahorita muy platicador, pero desde allá, desde el público, entonces pues vamos a tratarlo de traer para acá. Y eso que a él ya lo invitaste, ¿eh? Y eso que a él ya lo llevaste a comer fresas, está bien. Ay, clasismo y racismo. No, es que déjeme decirle que todo estaba listo para el 2025 para recibirla a usted. Entonces, estábamos haciendo pruebas y el maestro Mogollán fue uno de nuestros conejillos de indias, se crea. No, muy bueno contigo, ¿eh? Sí, porque yo estoy enojada con el maestro Mogollán. Hoy ya no lo
Déjeme nada más antes de que se vaya a decirle quién estuvo o con nosotros y a quien les agradecemos infinitamente desde el corazón. Licenciada Aurora Saldaña, de Querétaro, el licenciado Víctor, que aquí está con nosotros desde esta casa preciosa de su servidora, que aquí tiene en su despacho, la maestra Lucero López, que le manda pues Lucero, un abrazote. Sí, ya sé, ya sé. Brandon Escamilla, que también estuvo con nosotros, el maestro Ricardo Coyoc, de allá de Campeche, les mandamos un saludote. Laura Herdes Grisel, que también es una gran estudiante. Shesid Naomi, que ella siempre nos apoya, nos comparte, es una gran estudiante también. El licenciado Miguel Estrada, que viene. Querido Miguelito, Querétaro. Sí, viene para estas fechas primeramente. Yo creo que le toca el tercer capítulo, el siguiente. Muy bueno, buenísimo, buenísimo. Sí. La verdad es que sí. Ojalá que cuando ande por acá podamos juntarnos acá un ratito. Se viene con el Israel, se lo trae, a ver si quiere venir, porque es Israel también, nomás puras promesas y ni viene. Ya, yo soy Reggie mejor, mira, cállate, mejor. Pues será que yo lo cite por algún lugar visible, porque por ahí, por donde anda Israel, ahí sí, tengo que ahí sí es pueblo mágico. Sí, no pasa nada ahí, maestra. Nada más le dice que me conoce. No es cierto. Está bien, Maestro Jesús Mogollán, Janet Barón, ¿quién más estuvo aquí? Ay, pues, ¿qué le cuento? Pues aquí está mucha gente. Ana María Morales. Un abrazote. Sí, ya sé, maestra. Tiene usted muchos fans a nivel nacional y la verdad es que nosotros estamos aquí. Ya váyase, por favor, con Santiago. Les mando un abrazote de corazón. Gracias. Excelente noche. Disfruten sus taquitos. Yo ya voy por los míos. Muy bien, maestra. La despedimos. Provechito, maestra. Les mando un abrazo. Excelente noche. Gracias maestra, a todos. A ver si me hace favor de hacerme llegar su número porque se borraron todos mis contactos. Ahorita le mando un mensaje a Regina para que te... Si no, Regina, que te pase el mío. No, yo no se lo voy a dar, sino, no, maestra, ¿cómo la voy a poner? Ya te autorizaron, Regi. Deja de estar de... Por favor, Regina. Por favor. ¿Vale? Y por tu bien. Un abrazo a todas. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Excelente noche. Cuídate mucho, amiga. Bye, un abrazo. Bye, Israel. Ahí quedamos pendientes. Cuídate mucho, amiga. Ahí estamos al pendiente. Bye. Pues bueno, ya la maestra se va a desconectar porque ella tiene que ir a ver lo de los tacos a Santiago. Fíjese qué importante que una mamá cumpla lo que está prometiéndole a un hijo. Eso es sumamente importante. Mi querido Isra, te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado. Siempre es un honor y un gusto, amigo, hablar contigo y desde hoy en adelante te pido y te suplico que cuando gustes vengas aquí a conducir con nosotros. Sus aportaciones siempre son muy importantes y sobre todo, pues bueno, ver una cara amable y un maestro que siempre está ahí al pendiente, siempre es importante, amigo. Despídete, por favor, de nuestro amabilísimo público. Pues, Regi, te agradezco tus bellas palabras, de verdad. Yo qué te puedo decir, como siempre les digo, yo trato de transmitir lo poquito que sé, porque diría Sócrates o Descartes, no recuerdo, no quiero dar un filósofo erróneo, pero decía, daría lo que sé por la mitad de lo que ignoro. El derecho siempre es cambiante y tienen que ser pensantes. Sigan estudiando, síganse preparando. Agradezco a los que se tomaron el tiempo de estar conectados. No era mi ponencia, estuve aquí de metiche, pero se aprende mucho. Agradezco a los que me mandan saludos, a los que no, también les agradezco. Yo sí los mando a saludar a todos. Les mando un fuerte abrazo fraterno desde aquí, desde las paradisíacas Islas Marías. Cuídense mucho y pues las veces que me invites, Regi, ya sabes que yo soy materia dispuesta, ya sea como moderador o como ponente, ahí le damos, poquito, mucho, pero ahí le damos, ¿va? Gracias, amigo, te agradecemos infinitamente. Ojalá que sean muchas y que esta nueva temporada de Pijamada Jurídica que inicia con el pie derecho, de verdad, no quería que nadie más iniciara que no fuera mi maestra Nancy. De verdad, yo le debo muchas cosas, dentro de ellas a ser tan estudiosa,
a tratar de imitarla en siempre estar como a la vanguardia, pero sobre todo en ser muy humana. La maestra Nancy es, ¿qué te puedo decir? La quiero con el alma. Tiene un libro buenísimo que déjenme decirles, lo tienen que tener, se los voy a poner ahí. ¿El de medidas cautelares? Medidas cautelares, Sí, exactamente. está bueno, sí lo tengo. Ella Según me iba a regalar su autógrafo a la maestra, pero ya no se pudo. Pero bueno, no luego, te portas ahora que bien, vayamos a Guanajuato. bueno, muy bien. Entonces, bueno, gracias Isra, gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos, Ah, ¿vale? mira, está el maestro Mogollán. Saludos, maestro. Un honor que escuches a este humilde servidor, Ese maestro maestro, Mogollán. ya le pasaré a tus mensajes. Muchas gracias, Isra. Cuídate mucho, Regi. Ahí estamos a la orden. Bye. Ay, Espérame, no me saques. perdón. Aquí estamos a 20, ¿qué? 24. 10 días y contando para mi cumpleaños, 5 de febrero. Soy constitucionalista para que no se les olvide. Es más, ese día te voy a decir algo. Hay paro nacional, nadie trabaja porque es mi cumpleaños. Ay, Bueno, amigo, salvo es sus excepciones. sueño, es puro sueño, pero bueno, órale, pues, buenas noches. Es para amenizar la plática, para que se rían los que están escuchando. Cuídense mucho, saludos, Ay, bendiciones. amigo. Bueno, les agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes que inician, sí, en este día 24 de enero del 2025, una segunda temporada llena de muchísimas propuestas jurídicas, una temporada que quiere darles y llevarles a los mejores ponentes a nivel nacional, los mejores referentes, gente que se da, gente positiva, gente que cuando habla del derecho a uno lo inspira. Maestros, doctores, licenciados en Derecho, catedráticos, exponentes del mundo jurídico, defensores, asesores, estudiantes incluso, que tienen ganas de aportarle a este país, que tienen ganas de compartir el conocimiento con todos los compañeros que estamos teniendo la oportunidad de desarrollarnos en este maravilloso mundo que es esta carrera de los licenciados en Derecho, que es esta maravillosa puesta en escena de gente que tiene ganas de salvaguardar el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que hoy está pues por ahí tambaleándose, pero le digo una cosa, somos malos buenos. Somos malas personas que amamos y que tenemos ganas de que el mundo jurídico no fallezca, no muera, sino al contrario, le dé la oportunidad a esta nueva propuesta de nación, ¿sí? Esta nueva propuesta de mirar y de ver la vida como es un país que está en el mundo, está puesto como uno de los mejores sistemas. ¿En qué punto? Tenemos grandes juristas. Sí, estamos tambaleando ahorita por muchísimas cosas, pero mientras los juristas queramos, tengamos ganas de que el Estado de Derecho prevalezca y no fallezca, pueden venir muchísimos temblores, pero nada nos va a derrumbar. Así es que yo los espero en próximo viernes, primeramente Dios. Viene, ay, ya me estoy aquí ahogando. Ahorita tomo agua, no se preocupen. Viene uno de los grandes juristas, que es el maestro, ¿me sirves agua, por favor, Vic? Uno de los grandes juristas, que es el maestro Luna, con esta ponencia, él es un gran defensor, todos los días tiene audiencia por allá por el Reno, que es por allá donde está su despacho. El maestro Gabriel Luna, tan amable, tan accesible, ese señor que logró hacer que todos los abogados nos reuniéramos en varios grupos. Así es que viene también como uno de los ponentes, gracias de Pijamada Jurídica, para el próximo viernes. Y después del maestro Gabriel, viene otro señorón de ese estado de Querétaro, que lo estimo bastante, el maestro Miguel Ángel Estrada, un gran jurista, de verdad, inspiracional. Él nos va a apoyar. Me encanta mucho un tema que tiene, que son sacos de investigación. De verdad, en serio,
le vamos a aprender demasiado. Así es que no deje de seguirnos, pero sobre todo, sabe que haga algo bien importante. Comparta esta llamada, por favor, comparte este programa, porque a veces los estudiantes de Derecho comprenden un poquito más de estas pláticas que a veces el catedrático, por cuestiones de muchas cosas, ¿no? Así es que comparta esto, haga algo bien en esa noche, y esa parte es acercar el conocimiento a las personas que lo necesitan, estudiantes, maestros, doctores, y por favor, la gente que quiera venir a esta pijamada, a dar un tema, a exponer un punto de vista, a decir, bueno, yo creo que en esta parte o esta jurisprudencia o debería de ser así, sea bienvenido. Este programa funciona desde la plataforma de StreamYard, no cobramos absolutamente nada, nosotros no tenemos absolutamente más que la satisfacción de poder acercarnos día a día y poder ayudarnos a saber un poquitito más. Acuérdese lo que dijo la maestra, no lo pierda de vista. La ignorancia es algo que se termina, es algo que se puede acabar. ¿Sabe con qué? Con conocimiento, estudiando un poquito más. Así es que, pues bueno, le deseamos una gran noche. Yo me voy porque estoy aquí en las instalaciones del despacho, que es su casa, pero ya tengo mucho frío, como vio, ya me puse la chamarra, está haciendo mucho frío aquí en las paradisíaquísimas fronteras de Irapuato, Guanajuato. Así es que le deseamos que hasta donde esté usted, la bendición de su divinidad lo alcance, que siempre tenga cosas maravillosas que contar, que decir, y sobre todo que tenga una familia que lo espera, un techo que lo resguarde, y pues un internet que le alcance, porque es bien importante para nosotros los abogados tener internet. Así es que ojalá que hasta donde esté nos apoye. Le pido por favor que tenga por favor a bien no dejar de seguirnos, no dejar de compartirnos, y sobre todo que tenga pues la caridad de vernos la próxima semana. Así es que pues bueno, cuídense mucho, le mando un abrazote, feliz año, no habíamos tenido chance de deseárnoslo, feliz año a todos, y que tengan, como dice el maestro Mogollán, felices audiencias. Cuídense mucho, un abrazote, chao.